Tu hermano necesita el dinero más que tú, dijo papá mientras me daba 50 pesos dólares. Me reí y llamé a mi guardaespaldas. Cuando vieron mi Rolls Royce afuera, mamá se desmayó. El valet parking del restaurante Hacienda de los Morales me miró como si le acabara de entregar una bolsa de basura en lugar de unas llaves. ¿El Honda gris, señorita?, preguntó, levantando una ceja mientras sus ojos escaneaban las abolladuras en la defensa trasera de mi Civic 2010. Detrás de mí, un Mercedes-Benz clase S rugía impaciente, su conductor tocando el claxon con esa arrogancia típica de Polanco. Sí, el gris. Y ten cuidado con la segunda velocidad, se traba un poco, le dije, extendiéndole un billete de 50 pesos. Él lo tomó con 2 dedos, como si temiera infectarse de mi pobreza. Suspiré y me alicé el vestido negro. No era un vestido cualquiera, era una pieza de seda cruda hecha a medida por una diseñadora japonesa en Kioto, sin etiquetas, sin logotipos, con un valor superior a lo que ese ballet ganaría en 6 meses. Pero para el mundo, y especialmente para mi familia, solo era un trapo negro y aburrido. Esa era mi armadura, la invisibilidad. Caminé hacia la entrada principal. El aire olía a puros caros, perfume Chanel N grado 5 y esa mezcla inconfundible de dinero viejo y desesperación nueva. Hoy era el cumpleaños número 60 de mi padre, Rogelio. 60 años de pretender ser alguien que no era. Al entrar al salón privado reservado para la familia, la escena me golpeó con la fuerza de una bofetada familiar. Estaban todos allí. Mi hermano Lisandro, con su traje azul marino brillante que le quedaba un poco ajustado en la cintura, reía ruidosamente con una copa de whisky en la mano. Mi cuñada Mirella, envuelta en lentejuelas doradas a pesar de ser solo una cena familiar, revisaba su maquillaje en la pantalla de su iPhone. Y mis padres, presidiendo la mesa como reyes de un reino en ruinas. Nadie se levantó cuando entré. Ah, por fin, dijo mi madre, Graciela, sin dejar de mirar el menú. Llegas tarde, Xiomara. Aunque supongo que el tráfico es peor cuando no tienes acceso a las vías rápidas de cuota. Miré mi reloj. Faltaban 3 minutos para la hora citada. Hola, mamá. Feliz cumpleaños, papá, dije, acercándome para darles un beso en la mejilla. Papá apenas giró la cabeza. Su piel olía a loción Old Spice y a estrés. Noté las pequeñas gotas de sudor en su frente a pesar del aire acondicionado. Siéntate, hija. No hagas un espectáculo. Busqué mi lugar. La mesa redonda estaba perfectamente dispuesta con manteles de lino blanco y cubiertos de plata. Había lugares asignados con pequeñas tarjetas de caligrafía elegante. Lisandro a la derecha de papá. Mirella junto a Lisandro. Mamá a la izquierda. Y yo no tenía tarjeta. Solo había una silla extra, metida a la fuerza en un rincón entre una columna decorativa y el paso de los meseros. Ni siquiera estaba alineada con el resto de la mesa. Era el asiento de los niños, el asiento de los olvidados. ¿Te gusta tu vestido?, preguntó Mirella, sonriendo con esa dulzura venenosa que había perfeccionado. Es muy práctico. Te hace ver más delgada, lo cual es bueno, ya sabes, a tu edad. Es cómodo, respondí secamente, apretujándome en mi silla. Un mesero pasó rozando mi espalda con una charola de bebidas, casi tirándome el vino encima. Parece que vas a un funeral, intervino mi madre, tomando un sorbo de su martini. ¿Es que no tienes nada de color en tu armario? ¿O es que no te alcanza para comprar ropa nueva? Dios mío, Xiomara, es el cumpleaños de tu padre, no un velorio. Podrías haber hecho un esfuerzo. Solo un poco de esfuerzo para no avergonzarnos. Sentí el calor subir por mi cuello, pero mantuve mi rostro inexpresivo. Practiqué mi respiración, esa que Dante, mi jefe de seguridad, me había enseñado para mantener la calma en las negociaciones hostiles. Inhala en 4, sostén en 4, exhala en 4. Estoy aquí, mamá. Eso es el esfuerzo, dije en voz baja. Lisandro soltó una carcajada seca, golpeando la mesa con su anillo de graduación de la universidad privada que papá apenas había terminado de pagar el año pasado.
El esfuerzo sería que trajeras a un marido, hermanita. O al menos un novio. Pero supongo que con ese carácter y ese coche, el mercado está difícil, ¿eh? Todos rieron. Incluso papá esbozó una sonrisa cansada. Yo solo miré mi plato vacío, observando mi propio reflejo distorsionado en la porcelana. Si supieran. Si tan solo tuvieran la menor idea de que el mercado que yo manejaba no tenía nada que ver con hombres, sino con acciones, futuros y propiedades que podrían comprar este restaurante entero 3 veces. Pero no dije nada. Aún no. Los meseros comenzaron a servir las entradas, escamoles a la mantequilla y tacos de pato. Platos que costaban más de lo que una familia promedio mexicana gastaba en comida en una semana. Vi a papá mirar discretamente los precios en la carta de vinos antes de cerrarla rápidamente cuando el sommelier se acercó. Una botella de Casa Madero, Gran Reserva 3 voltios, dijo papá, intentando sonar conocedor. El sommelier asintió, pero Lisandro interrumpió, levantando la mano con un gesto grandilocuente. No, no, papá. Hoy celebramos a lo grande. Tráiganos el Vega Sicilia único. La cosecha 2010. Papá palideció visiblemente. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal. Sabía que esa botella costaba alrededor de 15,000 pesos. Vi cómo su mano temblaba ligeramente sobre la servilleta. Hijo, ¿no es necesario? Tonterías, papá, insistió Lisandro, guiñando un ojo. Yo invito. Bueno, ponlo en mi cuenta, aunque creo que dejé la tarjeta corporativa en la oficina. ¿Te importa cubrirlo tú y luego te hago una transferencia? Ya sabes cómo son los cierres de mes en el banco, el sistema está lento. Era una mentira tan transparente que casi me dio lástima. Lisandro no tenía tarjeta corporativa. Trabajaba como gerente de ventas junior en una sucursal bancaria de nivel medio, un puesto que consiguió solo porque el tío de Mireya conocía al director regional. Sabía, gracias a mis informes de auditoría privada, que Lisandro tenía 3 tarjetas de crédito topadas y un préstamo personal con intereses moratorios. Pero papá, siempre el facilitador, asintió, recuperando su máscara de orgullo. Claro, hijo. Lo importante es celebrar. Eres un hombre generoso, igual que tu abuelo. El vino llegó. El sommelier sirvió una pequeña cantidad en la copa de papá para la catá. Papá lo aprobó con un movimiento de cabeza solemne. Llenaron las copas. Lisandro, Mireya, mamá, papá. Cuando el sommelier llegó a mí, mamá puso su mano sobre mi copa. Ella no, dijo mamá tajantemente. Xiomara tiene que conducir ese vehículo suyo de regreso. Además, el vino bueno se desperdicia en quien no sabe apreciarlo. Tráigale un refresco de dieta. O agua. El sommelier me miró por una fracción de segundo, un destello de incomodidad profesional en sus ojos, antes de retirar la botella. Agua está bien, dije, mi voz firme. Lisandro levantó su copa, el líquido rubí brillando bajo los candelabros de cristal. Por papá, comenzó, su voz impostada como si estuviera dando un discurso político. El pilar de esta familia. El hombre que nos enseñó que el apellido es lo más importante. Y por el futuro, que brilla más que nunca gracias a los nuevos proyectos que estoy cerrando. Salud. Salud. Respondieron todos en coro. Bebí mi agua. El líquido estaba frío, pero no lograba apagar el incendio en mi estómago. De repente, el sonido de los cristales chocando me transportó 14 años atrás. Flashback. Tenía 18 años. Estábamos en la cocina de la casa vieja. Yo tenía una carta en la mano, el papel arrugado por la emoción. Papá, me aceptaron. Grité, mostrándole la carta de admisión al Tecnológico de Monterrey, con una beca del 40%, solo necesitamos cubrir el resto. Prometo trabajar en la cafetería, venderé apuntes, lo que sea. Papá ni siquiera dejó de leer el periódico. No hay dinero, Xiomara. El negocio está flojo. Pero, papá, ayer vi que compraste una motocicleta nueva. Una Honda CBR.
Está en el garaje. Papá bajó el periódico. Su mirada era fría, la misma mirada que tenía ahora en el restaurante. Esa moto es para tu hermano. Lisandro necesita transporte confiable para ir a la universidad. Él es el hombre de la casa cuando yo falte. Necesita imagen. Tú te vas a casar algún día. ¿Para qué gastar en un título que terminará colgado en la cocina mientras cambias pañales? Estudia en la pública o búscate un marido rico. No voy a tirar mi dinero. Fin del flashback. Regresé al presente. Lisandro se estaba metiendo un bocado enorme de pato en la boca, la grasa brillando en sus labios. Ese día, hace 14 años, algo se rompió en mí, pero también algo nació. Una promesa silenciosa de que nunca, jamás, volvería a pedirles un centavo. Y que un día, yo sería la que decidiera quién comía y quién pasaba hambre. ¿En qué piensas, Xiomara?, preguntó Mireya, interrumpiendo mis pensamientos. Tienes esa cara de tonta soñadora otra vez. Estaba pensando en inversiones, dije tranquilamente. ¿Inversiones? Mireya soltó una risita aguda. ¿Qué? ¿Compraste un boleto de lotería? Algo así, respondí, tomando otro sorbo de agua. Algo así. El plato fuerte llegó, ribeye añejo para los caballeros, salmón para las damas. Yo había pedido el pollo, la opción más barata del menú, no porque no pudiera pagar el ribeye, sino porque sabía que si pedía algo caro, mamá pasaría las siguientes 2 horas haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre mi ingratitud y gastos innecesarios. Entonces, hijo, dijo papá, cortando su carne con precisión quirúrgica, cuéntanos más sobre ese ascenso. El gerente regional me comentó que estaban considerando cambios. Lisandro se limpió la boca con la servilleta de lino, ganando tiempo. Sabía que estaba mintiendo. Mi empresa, Grupo X, había adquirido discretamente la cartera de deuda del banco donde trabajaba Lisandro hace 2 semanas. Tenía acceso a todos los expedientes de recursos humanos. Lisandro no estaba en la lista de ascensos, le estaba en la lista de rendimiento bajo, considerar despido. Oh, ya sabes, papá, dijo Lisandro, hinchando el pecho. Quieren que me haga cargo de la división de banca privada. Manejar a los clientes VIP. Necesitan a alguien con presencia, con clase. Alguien que entienda cómo piensa la gente con dinero. Eso es maravilloso, exclamó mamá, aplaudiendo suavemente. Siempre supe que tenías un don. Eres igualito a tu padre a esa edad. Mireya aprovechó el momento para girar su cabeza hacia mí, sus aretes largos tintineando. ¿Y tú, Xiomara? ¿Sigues con tus cositas de computadora? ¿Cómo llamaste a tu último trabajo? ¿Asistente virtual? Consultora de sistemas, corregí, manteniendo mi voz neutra. Consultora, repitió Mireya, paladeando la palabra como si fuera leche agria. Suena a desempleada con internet. Mi prima Lupita hace lo mismo, vende pasteles por Facebook y se dice CEO de repostería. Deberías hablar con ella, tal vez te enseñe a hacer cupcakes. Al menos eso es útil. Mi trabajo es bastante complejo, Mireya. Optimizo infraestructuras digitales para... ¡Ay, qué aburrimiento! Interrumpió mamá, agitando la mano como si espantara a una mosca. A nadie le importa eso, Xiomara. Lo que importa es, ¿tienes seguro médico? ¿Tienes fondo de retiro? Porque tu padre y yo no vamos a mantenerte cuando seas vieja y estés sola. Mira a tu hermano, él está construyendo un legado. Tú estás jugando a la oficinista en tu departamento de interés social. Sentí una punzada en el pecho. No por el insulto, sino por la injusticia. Mi departamento de interés social era un penthouse de 2 pisos en Santa Fe que compré al contado hace 3 años a nombre de una sociedad anónima. Mi juego de oficinista generaba más ingresos en 1 hora que lo que Lisandro ganaba en 1 año. Tengo ahorros, mamá. Estoy bien. ¿Estás bien? Papá intervino, su voz dura y rasposa.
¿Estar bien es conducir un coche de hace 10 años que suena como una licuadora vieja? ¿Estar bien es venir al cumpleaños de tu padre vestida como una monja pobre? Eso no es estar bien, Xiomara. Eso es mediocridad. Y en esta familia, la mediocridad es un pecado. Dejé los cubiertos sobre el plato. El pollo me sabía a ceniza. ¿Por qué me invitaron hoy? Pregunté, mirando a papá directamente a los ojos. Si tanto les avergüenzo, si soy tan mediocre, ¿por qué insistieron en que viniera? Se hizo un silencio incómodo en la mesa. Lisandro miró a papá, luego a mamá. Hubo un intercambio de miradas que conocía demasiado bien, la mirada de la conspiración. Porque somos familia, dijo mamá, pero su tono carecía de calidez. Y porque hay asuntos que debemos tratar. Asuntos legales. ¿Legales? Pregunté, sintiendo que mis músculos se tensaban. Mi mente repasó rápidamente mis activos. ¿Habían descubierto algo? No, era imposible. Mis fideicomisos eran impenetrables. Tu padre y yo hemos estado pensando en el futuro, continuó mamá, su voz adoptando ese tono meloso que usaba cuando quería manipular a alguien. Ya no somos jóvenes. La casa de Coyoacán, la propiedad de los abuelos, es mucho trabajo mantenerla. ¿Y con la situación económica? Vamos a poner la casa a nombre de Lisandro, soltó papá de golpe, sin rodeos. El mundo se detuvo por un segundo. La casa de Coyoacán. La casa donde crecí. La casa donde mi abuela me enseñó a leer y a soñar antes de morir. La casa que yo había estado pagando en secreto durante los últimos 2 años, cubriendo los impuestos prediales atrasados a través de un bufete de abogados para que mis padres no la perdieran por embargo. ¿Qué? Susurré. Es lo lógico, dijo Lisandro, encogiéndose de hombros, aunque vi el brillo de codicia en sus ojos. Yo tengo familia, Xiomara. Tengo hijos en camino, bueno, estamos planeando. Necesito un patrimonio para respaldar mis negocios. Tú estás sola. Un departamento pequeño es suficiente para ti. ¿Qué harías tú con una casa tan grande? ¿Llenarla de gatos? Pero esa casa es la herencia de los dos, dije, tratando de mantener la calma. La abuela dijo. Tu abuela está muerta. Gritó papá, golpeando la mesa. Algunos comensales de otras mesas voltearon a ver. Yo decido qué se hace con mi propiedad. Y he decidido que se queda con quien puede multiplicarla, no con quien la dejará caer en ruinas. Necesitamos que firmes esto, dijo mamá, sacando un documento de su bolso Louis Vuitton, falso. Es una cesión de derechos. Para evitar juicios sucesorios y pagar menos impuestos ahora que estamos vivos. Es un trámite, hija. Hazlo por la familia. Miré el documento. Era una renuncia total. A cambio de nada. ¿Y si no firmó? Papá se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Su rostro se endureció, transformándose en una máscara de desprecio puro. Entonces sabremos que no te importa esta familia. Sabremos que eres una egoísta malagradecida. Siempre has sido una envidiosa, añadió Mireya, tomando un sorbo de vino. No soportas ver a tu hermano triunfar. Miré a Lisandro. Estaba sonriendo, esa sonrisa petulante del niño que sabe que es el favorito de mamá. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Iba a hipotecar la casa para pagar sus deudas de juego y sus tarjetas de crédito. Iban a perder la casa en menos de un año. No voy a firmar, dije. La explosión fue inmediata. La negativa quedó colgada en el aire, pesada y tóxica. Mamá soltó un grito ahogado, llevándose la mano al pecho en su mejor actuación de madre sufrida al borde del infarto. Rogelio. Gimió ella. Tu hija me quiere matar. Después de todo lo que hicimos por ella. Las clases de piano, la escuela privada. Fui a escuela pública desde la preparatoria, mamá, recordé, mi voz fría como el hielo. Y el piano lo vendieron para pagar el viaje de graduación de Lisandro a Cancún. Cállate.
bramó papá. Su cara estaba roja, las venas de su cuello sobresalían peligrosamente. Eres una insolente. Mira a tu hermano. Él nunca me contesta. Él me respeta. Tú eres un error. Papá, tranquilo, te va a subir la presión, dijo Lisandro, poniéndose de pie y rodeando la mesa para masajear los hombros de papá, mientras me lanzaba una mirada de odio puro. ¿Ves lo que haces, Xiomara? Siempre arruinas todo. Siempre tienes que ser el centro de atención con tu drama de, pobre de mí. No es drama, Lisandro. Es dignidad. Esa casa es lo único que queda de la abuela. Sé que tienes deudas. Sé que vas a venderla o hipotecarla en cuanto tengas las escrituras. Los ojos de Lisandro se abrieron de par en par. El miedo cruzó su rostro por un segundo antes de ser reemplazado por la ira defensiva. No sabes de lo que hablas. Mis finanzas son impecables. Papá, dile algo. Papá se puso de pie, tambaleándose un poco. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco. ¿Crees que todo se trata de dinero, verdad? ¿Crees que te estamos robando tu parte? Eres tan mezquina. Sacó su cartera. Era de piel vieja, desgastada en las esquinas. La abrió con dedos torpes y sacó un billete. Un billete morado y rosa. 1,000 pesos. El billete de mayor denominación en México. ¿Quieres tu herencia? Gruñó papá. ¿Quieres lo que te corresponde por ser una hija inútil que ni siquiera pudo atrapar a un marido para que la mantenga? Toma. Arrugó el billete en una bola apretada y me lo arrojó a la cara. El papel golpeó mi mejilla con sorprendente fuerza antes de caer dentro de mi vaso de agua. El agua salpicó mi vestido de seda, dejando manchas oscuras que se extendieron rápidamente por la tela. El salón privado se quedó en silencio absoluto. Incluso los meseros se detuvieron en seco. Ahí tienes, dijo papá, respirando con dificultad. 1,000 pesos. Para la gasolina de tu carcacha. Para que te compres algo de dignidad. Ahora lárgate. Me quedé inmóvil. Sentí una gota de agua rodar por mi mejilla, mezclándose con el maquillaje ligero que llevaba. Miré el billete flotando en el agua, desenrollándose lentamente como un animal muerto. 1,000 pesos. $50. Ese era el precio que mi padre le ponía a mi vida, a mi dignidad, a 34 años de intentar ser una buena hija. Levanté la vista. No había lágrimas en mis ojos. El dolor que había sentido toda mi vida, esa herida abierta de buscar su aprobación, de repente se cauterizó. Se cerró. Y en su lugar, quedó un vacío frío y claro. ¿Eso es todo? Pregunté. Mi voz no tembló. Era suave, calmada, casi aburrida. Vete. Gritó mamá, sus ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. No quiero volver a verte. Si cruzas esa puerta, olvídate de que tienes madre. Para nosotros, estás muerta. ¿Me oyes? Muerta. Solo tenemos un hijo, y se llama Lisandro. Tú eres un fantasma. Lárgate y muérete de hambre con tu orgullo. Mireya sonreía detrás de su servilleta. Lisandro miraba al suelo, fingiendo tristeza pero incapaz de ocultar su alivio. Me puse de pie lentamente. Tomé mi bolso de mano, un diseño exclusivo de Hermès que parecía una bolsa común para el ojo inexperto. Muy bien, dije. Miré a cada uno de ellos a los ojos. A mamá, con su maquillaje corrido. A papá, temblando de ira impotente. A Lisandro, el príncipe de las mentiras. A Mireya, la reina de la envidia. Ustedes lo han dicho. Estoy muerta. Y los muertos no tienen deudas, ni obligaciones, ni familia. Saqué mi teléfono del bolso. No el iPhone viejo que usaba frente a ellos, sino mi teléfono satelital encriptado, un dispositivo negro, grueso y pesado. ¿A quién llamas? Se burló Lisandro. ¿A tu novio imaginario para que venga a recogerte en su bicicleta?
Ignoré su comentario. Presioné el botón de marcación rápida número 1. Dante, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca había usado frente a ellos. Era la voz de la presidenta del consejo, la voz que hacía temblar a directores ejecutivos en Tokio y Nueva York. Código negro. Entra ahora. Y trae el expediente Rogelio. Colgué. ¿Dante? Mireya soltó una carcajada nerviosa. ¿Quién es Dante? ¿El repartidor de pizza? No respondí. Me limité a contar mentalmente. 3, 2, 1. Las puertas dobles de roble macizo del salón privado se abrieron de golpe, golpeando las paredes con un estruendo que hizo saltar a todos en sus sillas. La temperatura en la habitación pareció descender 10 grados. En el umbral de las puertas dobles no había un repartidor de pizza. Había un muro humano. Dante medía casi 2 metros. Su traje negro no era de una tienda departamental, era un blindaje táctico disfrazado de alta costura, cortado para ocultar la funda de su arma reglamentaria bajo la axila izquierda. Su rostro, marcado por una cicatriz antigua que cruzaba su ceja, era una máscara de indiferencia profesional. Detrás de él, 2 hombres más, igual de imponentes, bloquearon la entrada con la eficiencia de quien ha protegido a jefes de Estado. El silencio en el restaurante Hacienda de los Morales pasó de ser incómodo a ser absoluto. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Lisandro, que segundos antes se burlaba, ahora tenía la boca entreabierta, con un trozo de pan a medio camino. Papá había dejado caer su mano, la misma que había lanzado el billete. Dante avanzó. Sus pasos resonaban pesados y seguros sobre el piso de mármol. No miró a nadie. Sus ojos oscuros estaban fijos en mí, como si yo fuera el único punto de gravedad en la habitación. El gerente del restaurante, el señor Montiel, apareció corriendo detrás de los guardias, pálido y sudoroso. Señores, por favor, no pueden entrar así. Esta es un área privada. Dante se detuvo y giró la cabeza levemente hacia Montiel. Solo 1 centímetro. Levantó una mano enguantada y mostró una pequeña insignia dorada en su solapa. Montiel se congeló. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al reconocer el emblema de Grupo X, el conglomerado dueño del edificio donde estábamos, y de la mitad de los desarrollos inmobiliarios de Polanco. Disculpe la intrusión, dijo Dante con una voz que sonaba como grava triturada. Protocolo de seguridad nivel 1. Extracción inmediata. Montiel tragó saliva y se inclinó, casi haciendo una reverencia. Por supuesto. Lo que necesiten. Dante llegó a nuestra mesa. Ignoró olímpicamente a mi padre, quien estaba boquiabierto. Se detuvo frente a mí, con una suavidad que contrastaba con su apariencia brutal, me tendió un pañuelo de lino blanco inmaculado. Señorita Xiomara, dijo. No, señorita, no, oiga usted. Usó el tono que se usa para dirigirse a la realeza. Tiene una mancha en la mejilla. Tomé el pañuelo. Limpié el agua sucia que mi padre me había arrojado. Gracias, Dante. ¿Está listo el transporte? El fantasma está en la puerta principal, bloqueando el tráfico. La policía local intentó movernos, pero el comisionado les ordenó retirarse cuando vio las placas diplomáticas. El helicóptero espera en la Torre Mayor para su vuelo a Nueva York. La junta directiva está en pánico por la caída del mercado asiático, necesitan su autorización para liberar los fondos de emergencia. Junta directiva. Susurró mamá. Su voz temblaba. Lisandro soltó una risa nerviosa, aguda y frágil. ¿De qué hablas? ¿Qué junta directiva? Xiomara repara computadoras. Es una broma. Seguro contrató actores. Es una broma para arruinar el cumpleaños de papá. Bravo, Xiomara, muy graciosa. Dante giró lentamente hacia Lisandro. Lo miró como un león miraría a una rata ruidosa. Señor Lisandro Valdés, dijo Dante, su voz carente de cualquier emoción humana. Según nuestros registros de seguridad, su nivel de crédito es riesgo crítico.
Le sugiero no levantar la voz. A la presidenta no le gustan los ruidos fuertes. ¿Presidenta?, repitió papá, desplomándose en su silla. Dante colocó un maletín de cuero negro sobre la mesa, empujando sin miramientos la botella de vino de 15,000 pesos que Lisandro había pedido pero no podía pagar. La botella tambaleó pero no cayó. El maletín se abrió con un clic seco. Aquí están los documentos de adquisición que solicitó, señora presidenta, dijo Dante, sacando una carpeta azul marino con el logotipo plateado de Grupo X. Y el expediente de auditoría forense que ordenó esta mañana. Tomé la carpeta. El logotipo brillaba bajo la luz del candelabro. Lisandro lo reconoció al instante. Era el mismo logotipo que aparecía en los encabezados de los correos electrónicos de su banco, el logotipo de la empresa matriz que había comprado su institución financiera hacía 2 semanas. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi hermano. Pasó de rojo borracho a blanco cadáver en un segundo. No puede ser, murmuró Lisandro. Grupo X. Tú eres. Soy la socia fundadora y accionista mayoritaria, dije, abriendo la carpeta con calma. Empecé la empresa hace 10 años, en ese departamento de interés social del que tanto se burlan. Mientras ustedes gastaban en apariencias, yo gastaba en servidores y algoritmos. Saqué un documento y lo deslicé sobre la mesa, justo al lado del billete de 1,000 pesos arrugado y mojado. ¿Saben qué es esto?, pregunté. Nadie respondió. Estaban paralizados. Es el pagaré de la hipoteca de la casa de Coyoacán, expliqué, señalando el papel. Papá, dejaste de pagar hace 6 meses. El banco iba a embargar la casa la próxima semana. Iban a ponerlos en la calle el día después de tu cumpleaños. Papá se agarró el pecho. Yo estaba negociando. No estabas negociando nada. Estabas escondiendo las cartas de cobro debajo del colchón. Yo compré la deuda. Yo soy la dueña de la casa ahora. No Lisandro. Yo. Luego saqué otro papel, este con gráficos rojos y negros. Lo empujé hacia Lisandro. Y esto, hermanito, es una auditoría interna de tu departamento en el banco. Gastos de representación no justificados, desvío de fondos a cuentas personales. ¿Has estado robando, Lisandro? Poco a poco. Cenas, viajes, ese reloj falso que traes puesto. Todo con dinero del banco. Mi banco. Mireya soltó un grito ahogado y se apartó de Lisandro como si tuviera lepra. Me dijiste que eran bonos de productividad. Chilló ella. Lo eran, dije fríamente. Bonos que él se autoasignó ilegalmente. Tengo suficiente evidencia aquí para enviarte a la cárcel federal por 10 años, Lisandro. Fraude, malversación y abuso de confianza. Lisandro empezó a temblar violentamente. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mezclándose con el sudor. Se dejó caer de rodillas al lado de mi silla, agarrando el borde de mi vestido. Xiomara, hermanita, por favor, no sabía, yo, puedo pagarlo, solo necesito tiempo, somos familia. ¿Familia? Lo miré desde arriba, sintiendo una repulsión infinita. Hace 5 minutos dijiste que yo era una vergüenza. Hace 2 minutos, mamá dijo que estaba muerta. Miré a mi madre. Estaba pálida, sus labios se movían sin emitir sonido. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Xiomara, hija, balbuceó mamá, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. No lo decíamos en serio, ya sabes cómo es tu padre cuando se estresa, solo queríamos que reaccionaras, que mejoraras. Y reaccioné, dije, cerrando la carpeta. He mejorado. He mejorado tanto que he superado la necesidad de su aprobación. Me levanté. Dante inmediatamente se colocó a mi lado, una torre de protección. Señor Montiel, llamé al gerente. Sí, señora presidenta. Respondió él al instante, acercándose. La cuenta de esta mesa, dije, señalando los platos a medio comer y la botella de vino. No la pague.
que la paguen ellos. Y si la tarjeta del señor Lisandro es rechazada, como sé que lo será, proceda legalmente como con cualquier otro cliente moroso. Xiomara, no. Gritó papá, poniéndose de pie. No tenemos ese dinero. Son más de 30,000 pesos. Tienen 1,000 pesos, dije, señalando el vaso de agua. Es un buen comienzo. Úsalos para comprar dignidad, papá. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Mis tacones resonaban con fuerza. No miré atrás. Escuché a Lisandro sollozar y a Mireya gritarle a alguien por teléfono. Pero el sonido más dulce fue el silencio de mi madre. El silencio de saber que había perdido a la única persona que realmente podría haberla salvado. Caminar hacia la salida del restaurante se sintió como flotar. Los comensales de otras mesas, que habían presenciado el espectáculo en silencio, ahora murmuraban y señalaban. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar. Mañana estaría en las noticias de chismes empresariales, pero no me importaba. Mi anonimato había terminado, pero mi libertad acababa de comenzar. Al llegar a la puerta principal, el aire fresco de la noche golpeó mi rostro. Y allí estaba. Mi Rolls Royce Phantom negro obsidiana. No era solo un coche, era una declaración de guerra contra la mediocridad. Ocupaba 2 espacios de estacionamiento frente al ballet. El chofer, un exconductor de la embajada británica, estaba de pie junto a la puerta trasera abierta, con su uniforme impecable. Detrás de mí, escuché pasos apresurados. La familia había salido corriendo, probablemente intentando alcanzarme antes de que me fuera, intentando arreglar lo inarreglable. Xiomara, espera. Era la voz de mamá. Me detuve y me giré lentamente, con una mano apoyada en el techo del auto. Salieron en tropel. Papá, con la servilleta aún metida en el cuello de la camisa. Lisandro, con los ojos rojos. Mamá, jadeando por el esfuerzo. Se detuvieron en seco al ver el auto. La luz de las farolas se reflejaba en la estatuilla del espíritu del éxtasis, en el cofre del Rolls Royce. Vieron a los 3 guardaespaldas adicionales rodeando el vehículo. Vieron el lujo obsceno, el poder innegable que emanaba de esa máquina de 10 millones de pesos. Dios mío, susurró Mireya, llevándose las manos a la boca. Miré a mamá. Sus ojos recorrieron el auto, luego a los guardias, y finalmente se posaron en mí. En ese momento, la realidad de lo que había hecho, de lo que había perdido, la golpeó con la fuerza de un tren. No era solo dinero. Era el hecho de que su hija fracasada era más poderosa que cualquiera que ella hubiera conocido jamás. Su narrativa de superioridad se desmoronó. Su ego se quebró. Sus ojos se pusieron en blanco. Sus rodillas cedieron. Mamá. Gritó Lisandro. Graciela se desplomó en la acera como un saco de papas, desmayada por la impresión, por el shock, por la vergüenza. Papá se arrodilló junto a ella, dándole palmadas en la cara. Graciela. Reacciona. Xiomara, tu madre se muere. Haz algo. Miré la escena con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Dante, dije tranquilamente. Sí, señora. Llama a una ambulancia pública. Y asegúrate de que el restaurante tenga los datos de facturación de Lisandro para la cuenta de la cena. Eres un monstruo. Me gritó papá desde el suelo, con lágrimas de rabia. ¿Cómo puedes dejarnos así? Con todo este dinero, y nos dejas tirados en la calle. Me incliné ligeramente hacia adelante, mirándolo a los ojos. Ustedes dijeron que estaba muerta, Rogelio. Los muertos no llaman a ambulancias. Los muertos no pagan cenas. Los muertos descansan en paz. Entré al auto. La puerta se cerró con un sonido sólido y hermético, silenciando los gritos de mi familia, el ruido de la calle, y los fantasmas de mi pasado. Al helipuerto, señora, ordenó Dante desde el asiento del copiloto. El motor V12 ronroneó suavemente y el auto se deslizó hacia la noche, dejando atrás a una familia rota, no por mi crueldad, sino por su propia codicia.
Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El interior del helicóptero olía a cuero nuevo y a éxito. Mientras ascendíamos sobre la Ciudad de México, vi las luces de la urbe extenderse como un mar de diamantes eléctricos. Allá abajo, en algún lugar de Polanco, mi familia estaba lidiando con paramédicos y gerentes furiosos. Aquí arriba, solo había paz. Me quité los zapatos de tacón y hundí los pies en la alfombra de lana. Me serví una copa de agua mineral. Mis manos, por fin, habían dejado de temblar. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó Dante a través de los auriculares del intercomunicador. Mejor que nunca, Dante. Mejor que nunca. Saqué mi teléfono personal, el viejo, el que tenía el número que ellos conocían. Tenía 47 llamadas perdidas. 20 de mamá, aparentemente se había recuperado rápido del desmayo, 15 de papá, 12 de Lisandro. Y una cadena interminable de mensajes de WhatsApp. Abrí uno de mamá: hija, por favor contesta. Fue un malentendido. El calor, la presión, sabes que te amamos. No nos hagas esto. Tu padre está muy mal. Lisandro dice que lo van a despedir. Necesitamos hablar. Somos tu sangre. Luego uno de Lisandro: Xiomara, no seas perra. Si me corren del banco voy a perder mi casa. Mireya está embarazada, mentira, lo sabía. Tienes que ayudarme. Eres la dueña, solo haz una llamada. Por favor. Te devolveré todo. Y uno de papá: eres una malagradecida. Dios te castigará por abandonar a tus padres. La manipulación. La culpa. La ira. El ciclo de siempre. Con un movimiento lento y deliberado, seleccioné la opción bloquear contacto para cada uno de ellos. Luego, saqué la tarjeta SIM del teléfono, abrí la ventanilla pequeña del helicóptero y la dejé caer al vacío. El pequeño chip desapareció en la oscuridad de la noche, llevándose consigo 34 años de toxicidad. Dante, dije por el intercomunicador. Mañana a primera hora, quiero que el departamento legal proceda con la ejecución de la hipoteca de la casa de Coyoacán. Hubo un silencio breve en la línea. ¿Quiere desalojarlos, señora? Pensé en la abuela. En sus flores en el jardín. En cómo esa casa había sido un refugio antes de convertirse en una prisión. No, dije. No los desalojes. Déjalos vivir ahí. Pero la casa pasa a nombre de la fundación benéfica de la abuela. Ellos pueden vivir allí como cuidadores. Sin propiedad, sin derechos de venta, sin poder heredarla. Si Lisandro quiere vivir allí, tendrá que pagar renta a la fundación. Si papá quiere vivir allí, tendrá que mantener el jardín. Entendido. ¿Y respecto al empleo del señor Lisandro? Suspiré. Que auditoría proceda según el reglamento. Si robó, que lo despidan y lo procesen. No voy a intervenir para salvarlo, ni para hundirlo más. Que enfrente las consecuencias de sus actos como un adulto. La justicia es ciega, Dante. Y yo también, a partir de hoy. A la orden. Miré por la ventana. La ciudad brillaba. Por primera vez en mi vida, no sentía la necesidad de demostrar nada. No tenía que ser la hija buena, ni la hermana exitosa, ni la oveja negra. Solo era Xiomara. Y eso era suficiente. 6 meses después. La brisa del mar de Cortés soplaba suavemente en la terraza de mi villa en Los Cabos. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos violeta y naranja fuego. Estaba revisando los informes trimestrales de Grupo X en mi tablet. Las acciones habían subido un 15%. La adquisición del banco había sido un éxito rotundo una vez que limpiamos la corrupción interna, incluyendo, por supuesto, al equipo de ventas donde trabajaba mi hermano. Lisandro no fue a la cárcel, pero estuvo cerca.
Tuvo que vender su BMW, su colección de relojes y vaciar su cuenta de ahorro para pagar lo que había robado y evitar los cargos penales. Ahora trabajaba como vendedor de seguros de auto en una agencia pequeña. Mireya lo dejó 2 meses después del incidente, alegando diferencias irreconciliables, básicamente, la falta de dinero. Mis padres seguían en la casa de Coyoacán. Según los informes de la fundación, papá había empezado a cuidar el jardín. Al parecer, la humillación de no ser dueño de su propia casa lo había vuelto más humilde, o al menos más callado. Mamá intentó contactarme a través de revistas de chismes, dando entrevistas sobre la dolorosa separación con su hija multimillonaria, pero mis abogados le enviaron una orden de cese y desista, tan rápida que la entrevista nunca salió al aire. Tomé un sorbo de mi vino. Un Vega Sicilia único, cosecha 2010. El mismo que Lisandro había intentado pedir esa noche. Sabía delicioso. Sabía a victoria. Mi teléfono satelital sonó. Era Dante. Señora, tiene una visita en la puerta principal. Fruncí el ceño. Nadie sabía dónde estaba mi villa privada. ¿Quién es? Dice que es su prima Lupita. La de los pasteles. Sonreí. Lupita. La única que me había enviado un mensaje después del desastre, no para pedir dinero, sino para preguntar si estaba bien emocionalmente. Déjala pasar, Dante. Y dile al chef que prepare cena para 2. Me levanté y caminé hacia el barandal. El mar rugía abajo, libre y salvaje. Mucha gente me pregunta si me arrepiento. Si extraño las cenas familiares, las navidades, las llamadas de cumpleaños. La sociedad mexicana nos enseña que la familia es sagrada, que la sangre es más espesa que el agua, que hay que perdonar todo, porque es tu madre o porque es tu padre. Pero esa noche aprendí una verdad diferente. La sangre te hace pariente, la lealtad te hace familia. El respeto te hace familia. El amor incondicional, no el transaccional, te hace familia. Yo había estado muerta para ellos cuando era pobre. Ahora que era rica, ellos estaban muertos para mí. No por venganza, sino por sanidad. Había amputado un miembro gangrenado para salvar el resto de mi cuerpo. Escuché pasos detrás de mí. Me giré para ver a Lupita entrando con una caja de cupcakes y una cara de asombro total al ver la mansión. No manches, prima. Exclamó ella. Tu casa es más grande que mi colonia. Me reí. Una risa real, sonora, que venía desde el fondo de mi estómago. Bienvenida, prima. ¿Quieres una copa de vino? Levanté mi copa hacia el horizonte. Por Xiomara. Por la niña que se sentaba en la silla extra. Por la mujer que construyó su propio trono. La oveja negra había resultado ser la dueña de todo el rebaño. Y el lobo ya no tenía dientes. La mañana siguiente al cumpleaños de papá, el sol salió sobre la Ciudad de México con una indiferencia cruel. Para el resto del mundo, era un viernes cualquiera. Para la familia Valdés, era el primer día del apocalipsis. En la casa de Coyoacán, el ambiente era fúnebre. Mamá había sido dada de alta del hospital esa misma madrugada, los médicos dijeron que fue una crisis hipertensiva provocada por estrés agudo, pero todos sabíamos que el diagnóstico real era vergüenza terminal. Estaba acostada en su cama, con una toalla húmeda en la frente, gimiendo suavemente cada vez que sonaba el teléfono de la casa. Y sonaba mucho. No contestes, Rogelio, susurró ella, con voz débil. Deben ser los del club. O la tía Gertrudis. Seguro ya vieron el video. Porque, por supuesto, había video. Mientras desayunaba en mi terraza privada en Las Lomas, había decidido no ir a Nueva York todavía y quería ver el incendio desde la primera fila, revisé las redes sociales. Un comensal de la mesa contigua había grabado todo. El video, titulado Billonaria secreta humilla a familia tóxica en el Cardenal, tenía ya 2.5 millones de vistas en TikTok. En el video se veía claramente el momento en que Dante entraba, el momento en que yo mostraba los documentos, y el glorioso instante en que mamá se desmayaba al ver el Rolls Royce.
Los comentarios eran despiadados. Regresé mi atención a las cámaras de seguridad ocultas que había instalado en la casa de mis padres años atrás, originalmente para monitorear su salud, ahora para monitorear su caída. En la sala, Lisandro caminaba de un lado a otro, todavía con la ropa de anoche, arrugada y manchada de vino. «Papá, tienes que hacer algo», decía Lisandro, con la voz quebrada por el pánico. Me bloquearon el acceso al correo del banco a las 3 de la mañana. Mi gafete digital aparece como inactivo. «¿Qué quieres que haga, hijo?» Papá estaba sentado en su sillón reclinable, mirando a la nada. Parecía haber encogido 10 centímetros. «Ella es la dueña. Ella compró todo. Hasta el aire que respiramos en esta casa es probablemente de ella. Es tu hija. Tienes que obligarla. Apela a su corazón». Papá soltó una risa amarga y seca. ¿Su corazón? Anoche le tiré 1000 pesos a la cara y le dije que se comprara dignidad. Creo que el puente hacia su corazón no solo está quemado, Lisandro, está dinamitado. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. No era un timbre normal, era el timbre insistente de alguien que trae malas noticias. Lisandro se asomó por la ventana y palideció. Es una camioneta de la mudanza. Y un abogado. ¿Nos van a echar?, gritó mamá desde la habitación, olvidando su debilidad por un segundo. Rogelio, no dejes que me saquen de mi casa. ¿El qué dirán? Observé desde mi iPad cómo papá abría la puerta. Frente a él estaba el licenciado Torres, mi director jurídico, un hombre con cara de bulldog y cero sentido del humor. Buenos días, señor Valdés, dijo Torres, sin extender la mano. Vengo a notificarle sobre el estatus de ocupación del inmueble. Licenciado, por favor, empezó papá. Según los documentos firmados por la nueva propietaria, la señorita Xiomara Valdés, ustedes no serán desalojados hoy. Hubo un suspiro colectivo de alivio que se escuchó hasta en el micrófono de la cámara. Sin embargo, continuó Torres, sacando una carpeta gruesa, su estatus legal cambia a partir de este momento. Ya no son propietarios. Son ocupantes precarios bajo la figura de comodato restrictivo. ¿Qué significa eso?, preguntó Lisandro, acercándose a la puerta. Significa que pueden vivir aquí, pero no pueden modificar la casa, no pueden subarrendar, y no pueden recibir visitas por más de 48 horas. Además, la señorita Xiomara ha estipulado que el mantenimiento del jardín y las reparaciones menores corren por su cuenta. Si la propiedad muestra signos de deterioro, el contrato se rescinde y tienen 24 horas para vaciar el inmueble. ¿Somos conserjes?, preguntó papá, horrorizado. Técnicamente, son huéspedes tolerados, corrigió Torres. Ah, y señor Lisandro Valdés, tengo un sobre separado para usted. Lisandro tomó el sobre con manos temblorosas. Era el logotipo del banco. Es su notificación de despido justificado por violación al Código de Ética y conflicto de intereses. Además, el banco ha iniciado una demanda civil para la recuperación de los 3.4 millones de pesos que usted gastó indebidamente. Tiene 30 días para pagar la totalidad, o procederemos al embargo de sus bienes personales. No tengo ese dinero, gritó Lisandro. Mireya se llevó el coche esta mañana. Entonces le sugiero que se consiga un buen abogado de oficio, porque la señorita Xiomara ha dejado claro que Grupo X utilizará todos los recursos legales para recuperar cada centavo. Que tengan buen día. Torres se dio la vuelta y se marchó, dejando a mi familia en el umbral de una casa que ya no era suya, enfrentando un futuro que ellos mismos habían construido ladrillo a ladrillo con su soberbia. Cerré el iPad. El café nunca me había sabido tan bien. La caída de Lisandro fue rápida, pública y brutal. Si hay algo que la alta sociedad mexicana desprecia más que la pobreza, es la pobreza que intenta disfrazarse de riqueza y falla. El lunes siguiente, Lisandro intentó entrar al edificio corporativo del banco en Santa Fe. Supongo que pensó que podía hablar con algún antiguo aliado, o tal vez creyó que su encanto de niño bien lo salvaría una vez más. No contó con que yo había actualizado los protocolos de seguridad.
Dante me envió el video de las cámaras del lobby. Lisandro, vestido con su mejor traje, que ya empezaba a verse un poco gastado, intentando pasar su tarjeta de acceso por los torniquetes. La luz roja parpadeó furiosamente y sonó una alarma discreta pero audible. 2 guardias de seguridad, hombres grandes y serios que no sabían nada de familias importantes, se acercaron a él. Señor Valdés, tiene que acompañarnos a la salida, dijo uno de ellos. Hay un error. Gritó Lisandro, lo suficientemente fuerte para que todos en el lobby voltearan. Era la hora pico, el lugar estaba lleno de ejecutivos, excolegas y rivales. Soy el director de banca privada. Llamen a Recursos Humanos. Recursos Humanos ordenó que no se le permita el paso, señor. Por favor, no haga esto difícil. En ese momento, bajó el elevador ejecutivo. De él salió Ricardo, el antiguo rival de Lisandro, el tipo al que mi hermano siempre humillaba en las juntas por no tener visión. Ricardo ahora traía el gafete de director interino. ¿Algún problema, oficiales? Preguntó Ricardo, con una sonrisa de tiburón. Ricardo, hermano, diles a estos gorilas quién soy, suplicó Lisandro, agarrando el brazo de su excolega. Ricardo se sacudió el toque con asco, como si Lisandro tuviera una enfermedad contagiosa. Se alisó el saco. Sé quién eres, Lisandro. Eres el tipo que cargaba gastos de strippers a la cuenta de desarrollo de clientes. Eres el tipo que está siendo auditado por la dueña del conglomerado. Nadie te conoce aquí, amigo. Estás boletinado en todo el sector financiero. Ningún banco te va a contratar ni para contar monedas. Ricardo, por favor, tengo hijos. Mireya me va a dejar. Deberías haber pensado en eso antes de robarle a la empresa de tu propia hermana, dijo Ricardo, y luego se dirigió a los guardias. Sáquenlo. Está estorbando el flujo de gente productiva. Los guardias tomaron a Lisandro por los brazos. Él pataleó un poco, una última racha de dignidad moribunda, antes de ser arrastrado hacia las puertas giratorias y depositado en la banqueta caliente de Santa Fe. Pero la humillación pública no terminó ahí. Esa misma tarde, Mireya cumplió su amenaza. Fue a la casa de Coyoacán, no para apoyar a su esposo, sino para recoger lo que quedaba. Yo estaba en una videollamada con mis inversores de Tokio cuando recibí la alerta de movimiento en la cámara 3, cochera. Puse la reunión en espera. Mireya estaba gritando. Estaba metiendo maletas Louis Vuitton en la cajuela de su camioneta. Me mentiste. Le gritaba a Lisandro, quien lloraba sentado en la banqueta. Me dijiste que eras socio. Me dijiste que tu hermana era una fracasada. Y resulta que ella es la dueña del mundo y tú eres un ladrón desempleado. Mireya, mi amor, podemos arreglarlo, podemos pedirle perdón. ¿Pedirle perdón? Mireya se rió histéricamente. La llamé, gorda y pobre, en la cena. Esa mujer me va a destruir si me acerco a ella. Me voy con mi mamá. Y voy a hablar con un abogado de divorcio. No pienso criar a mis hijos con un perdedor. Pero los niños estarán bien. Les diré que su padre se fue de viaje. Un viaje muy largo. Mireya subió a la camioneta y aceleró, dejando marcas de llanta en el pavimento. Lisandro se quedó solo, sentado en el suelo de concreto donde tantas veces había estacionado su BMW con arrogancia. Ahora, no tenía coche, no tenía trabajo, no tenía esposa, y vivía de prestado en la casa que sus padres ya no poseían. Miré la pantalla. Sentí una punzada, no de lástima, sino de algo más extraño, decepción. Decepción de que fueran tan predecibles. Decepción de que su amor se desmoronara en el momento exacto en que se acabó el dinero. Señora Valdés, dijo la voz de mi inversor japonés en el auricular, ¿seguimos con la proyección del tercer trimestre? Respiré hondo y apagué la cámara de seguridad. Sí, señor Tanaka. Sigamos. El lastre ha sido eliminado. La empresa está más ligera ahora. Durante los meses siguientes, mi teléfono, el nuevo,
permaneció en silencio, protegido por barreras de seguridad digital que ni el FBI podría atravesar fácilmente. Pero eso no impidió que los monos voladores, Flying Monkeys, intentaran atacar. Tíos que no veía hace años, primos lejanos, amigos de la infancia de mis padres, todos intentaron contactarme. Las tácticas variaban. La tía Gertrudis me envió un correo electrónico al buzón de contacto de mi fundación. Xiomara, hija, tu madre está muy deprimida. Dice que solo quiere ver a su niña. El dinero no importa, la familia es primero. Dios no bendice a los rencorosos. Mi primo Beto me mandó un DM por LinkedIn. Oye prima, qué éxito lo de tu empresa. Oye, fíjate que tengo una idea de startup, solo necesito 2 millones de pesos de capital semilla. Digo, ya que te sobra, para que quede en familia, ¿no? Cada mensaje era una prueba. Una tentación. Una pequeña voz en mi cabeza, la voz de la niña que buscaba aprobación, susurraba, ¿y si les das un poco? Tienes tanto, no te costaría nada pagar la deuda de Lisandro. No te costaría nada mandar a mamá a un spa. Pero entonces recordaba el billete de 1,000 pesos. Recordaba el agua sucia en mi vestido. Recordaba la frase, para nosotros, estás muerta. Y me daba cuenta de que si les daba dinero ahora, solo estaría comprando su afecto, tal como Lisandro compraba el de ellos con mentiras. Y yo no estaba en el negocio de comprar mercancía defectuosa. Un martes por la noche, Dante entró a mi oficina en el Penthouse. Señora, hay una situación en la casa de Coyoacán. Levanté la vista. ¿Qué pasó? Su padre tuvo un episodio cardíaco en el jardín. La ambulancia se lo llevó al Instituto de Cardiología. Es un hospital público. No tienen seguro privado, recuerde. Sentí un frío repentino en el estómago. Papá. El hombre que me había enseñado a andar en bicicleta antes de enseñarme a sentirme insuficiente. ¿Está grave? Estable, pero delicado. Necesitan hacerle un cateterismo. Hay una lista de espera de 3 semanas en el sistema público. Oh, se puede pagar en privado. Dante no dijo más. Solo esperó. Él sabía que yo podía pagar la mejor cirugía del mundo con la caja chica de mi bolso. Cerré los ojos. Esta era la prueba final. La vida o la muerte. Si pagaba, ellos sabrían que todavía tenían poder sobre mí. Si no pagaba, y él moría, ¿podría vivir con eso? Pensé en todas las veces que papá me negó ayuda. Pensé en cómo priorizó la moto de Lisandro sobre mi educación. Pero también pensé en que no quería ser como ellos. No quería usar el dinero como un arma de castigo mortal. Dante, dije, abriendo los ojos. Hazlo anónimo. Señora. Contacta al hospital a través de la Fundación Corazón de México. Diles que hemos seleccionado a un paciente al azar de la lista de espera para cubrir sus gastos como parte de nuestro programa de caridad anual. Que sea Rogelio Valdés. Paga la cirugía, paga la recuperación, y paga los medicamentos por 1 año. Entendido. ¿Quiere que sepan que fue usted? Absolutamente no. Tienen que creer que fue suerte. O un milagro de Dios. Si saben que fui yo, nunca me dejarán en paz. Quiero que vivan agradecidos con el universo, no dependientes de mí. Dante sonrió, una de sus raras sonrisas verdaderas. Es usted mucho mejor persona que ellos, jefa. No se trata de ser buena, Dante. Se trata de ser libre. Si él muere por mi inacción, llevaré su fantasma conmigo para siempre. Si vive por mi caridad anónima, estoy a mano. La deuda está saldada. Papá sobrevivió. Nunca supo quién pagó. Mamá le dijo a todos que fue un milagro de la Virgen de Guadalupe. Yo dejé que lo creyeran. Estoy sentada en la mesa principal de la gala de beneficencia del Museo Soumaya. A mi alrededor, la élite de México y del mundo conversa en voz baja. Hay multimillonarios, artistas, políticos. Nadie me pregunta por qué no estoy casada. Nadie me pregunta por qué mi coche es discreto,
ahora uso un Audi blindado, menos llamativo que el Rolls-Royce. Me preguntan por mis ideas. Me preguntan por mi visión sobre la inteligencia artificial en la agricultura sostenible. Me escuchan. Miro hacia la entrada. Veo a Dante, siempre vigilante, asintiendo levemente hacia mí. Mi vida no es perfecta. La soledad en la cima es real, y a veces, en las noches lluviosas, extraño la idea de una familia. Extraño tener a alguien a quien llamar solo para contarle que tuve un mal día. Pero luego recuerdo la realidad. La semana pasada, envié a un abogado junior a inspeccionar la casa de Coyoacán. El reporte fue breve: la propiedad está limpia. El jardín está bien cuidado. El señor Rogelio ha plantado rosales nuevos. El señor Lisandro trabaja como conductor de aplicación, Uber, y paga su renta puntual a la fundación. La señora Graciela ha dejado de dar entrevistas. Están viviendo la vida que siempre debieron vivir, una vida acorde a sus medios. Una vida real. Sin pretensiones, sin mentiras, sin deudas impagables. De una manera retorcida, los salvé. Los salvé de su propia fantasía destructiva. Al quitarles la red de seguridad, los obligué a aprender a volar, o al menos, a no estrellarse tan fuerte. Se me acerca un hombre joven, un periodista de Forbes. Señorita Valdés, es un honor. Su historia es inspiradora. Una mujer hecha a sí misma. ¿Cuál diría que fue el momento clave de su éxito? ¿Cuál fue el factor que la impulsó a llegar tan lejos? Pienso en la respuesta. Podría decirle sobre el algoritmo que escribí a los 22 años. Podría hablarle de las noches sin dormir. Pero sonrío y digo la verdad, aunque él no entienda el contexto completo. El momento clave fue cuando me di cuenta de que mi valor no dependía del precio de mi ropa, ni de la silla en la que me sentaban a la mesa. El éxito llegó cuando dejé de intentar impresionar a gente que nunca iba a aplaudirme, y empecé a construir un escenario donde yo fuera la única protagonista. El periodista anota frenéticamente. ¿Y su familia? ¿Qué opinan de su éxito? Miro mi copa de champán. Las burbujas suben, libres, hacia la superficie. Mi familia y yo tenemos un acuerdo de paz. Ellos tienen su historia, y yo tengo la mía. A veces, el mayor acto de amor es dejarlos ir. El periodista se va, satisfecho con la cita. Yo me quedo sola en medio de la multitud, pero por primera vez, no me siento sola. Me siento completa. Levanto la vista hacia el techo de cristal del museo, hacia las estrellas que brillan sobre la Ciudad de México. Mamá dijo que estaba muerta para ellos. Tenía razón. La Xiomara insegura, la Xiomara que mendigaba amor, la Xiomara que aceptaba las obras, ella murió esa noche en el restaurante. Y la mujer que nació de sus cenizas, bueno, ella apenas está comenzando a vivir.